Esto es Simple Dot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Bienvenida a esta exploración musical. Hoy vamos a desentrañar la historia del rock. Queremos trazar su evolución como si fuera, un gran árbol genealógico, desde esas raíces profundas hasta las ramas más nuevas, que, siguen creciendo hoy. Exacto. Vamos a seguir ese linaje musical, ¿no? Viendo cómo nació de la fusión de otros géneros y cómo, a su vez, ha generado una diversidad increíble de estilos. Es un viaje, desde el tronco principal hasta las ramas más significativas. Nuestra misión, entonces, es identificar a los ancestros, a los pioneros, y entender cómo cada nueva generación construyó sobre lo anterior. A veces siguiendo la línea, a veces, rebelándose un poco contra ella. Empecemos por las raíces. Para entender el rock, parece inevitable empezar por el blues, ¿cierto? Absolutamente. El rock and roll de los 50s emergió en gran medida del blues, sobre todo del Delta Blues, más rural, y del Chicago Blues, ya electrificado. Figuras como Robert Johnson, Muddy Waters, Howlin' Wolf, ellos sentaron bases rítmicas y melódicas que fueron cruciales. O sea, la estructura, los acordes. Sí, la estructura de 12 compases, ciertas progresiones de acordes como el I-I-V-V, las escalas pentatónicas, incluso técnicas de guitarra, como el bending, eso de estirar las cuerdas, ¿no? O el slide. Todo eso fue absorbido y transformado por el rock. Y la electrificación fue clave en ese puente, ¿no? Para conectar ambos mundos. Fundamental. La guitarra eléctrica, que ya gente como Muddy Waters popularizó en Chicago, le dio esa potencia necesaria. Y guitarristas de blues como B.B. King se volvieron influencias directas para gigantes del rock como Eric Clapton o, Jimi Hendrix. Claro. Pero ojo, el blues no fue la única raíz. El rock and roll fue una mezcla bien interesante. Tomó mucho del rhythm and blues, el R&B, que ya era como un blues más bailable, ¿no? Más electrificado. Pero también agarró cosas del country y del gospel, con esa energía vocal, ese fervor, y hasta del boogie-woogie y el jazz. Leí por ahí que mencionan incluso a una figura femenina muy temprana, Sister Rosetta Tarp. ¿Qué onda con ella? Es una figura fascinante y que cada vez se reconoce más. ¡Qué bueno! Estaba activa desde los años 30 y 40, o sea, décadas antes del rock and roll. Ya usaba guitarra eléctrica con distorsión, tenía una presencia en el escenario impactante. Mucha gente la considera una verdadera madrina del rock and roll. Se adelantó totalmente a su tiempo. Órale. Entonces, llegamos a los 50s y todas estas influencias, ¡pum!, convergen. ¿Qué fue lo que encendió la mecha del rock and roll? Fue una combinación de factores, ¿no? Sociales y musicales. Surgió como una nueva identidad adolescente con algo de dinero para gastar, buscando sus propios sonidos. Y el rock and roll les dio justo eso. La emoción del blues y el R&B, pero con ritmos más rápidos, más bailables que venían del country, y la energía vocal del gospel. Ajá. El término rock and roll, que popularizó el DJ Alan Freed, ya existía en letras de R&B. Era como una jerga afroamericana, a menudo con doble sentido, ¿no? Se habla mucho de cuál fue la primera canción de rock and roll. Mencionan varias candidatas, Rocket 88, Rock Around the Clock, hasta The Fat Man, de Fats Domino. ¿Tiene sentido buscar una única primera canción? Es un debate interesante, pero quizá no tan crucial como identificar a quienes realmente le dieron forma al sonido. Más allá de una sola canción, hubo arquitectos clave. Chuck Berry, por ejemplo. Él definió gran parte del lenguaje de la guitarra rock con sus riffs súper pegadizos y letras sobre la vida juvenil como en Johnny B. Good. Claro, un clásico. Luego Little Richard, que trajo una energía vocal casi salvaje, ¿no? Y puso el piano en primer plano con Tutti Frutti. Jerry Lee Lewis, también pianista, con un estilo frenético. Fats Domino, desde Nueva Orleans, con un R&B más pulido. Y Buddy Holly, que fue pionero del rockabilly, esa fusión más directa con el country, y proyectó una imagen como más accesible, ¿verdad? Y claro, no podemos olvidar la figura que lo llevó a otra dimensión, Elvis Presley. Elvis, él fue el catalizador masivo.
Como dijo Little Richard alguna vez, fue un integrador. Siendo blanco, cantaba con la emoción y el estilo de la música negra, fusionando country, blues, gospel, de una forma única. Tenía la voz, el carisma y esa actitud rebelde en el escenario que conectó con la juventud blanca como nadie antes. Ayudó a romper barreras raciales en la música popular, eso es innegable. Sí, sí. Sus grabaciones en Sun Records. Exacto, son la piedra angular del rockabilly y del sonido rock clásico. Muy bien. Dejamos el tronco del rock and roll y llegamos a los 60. Aquí el árbol empieza a ramificarse. En serio, ¿cuáles fueron las primeras grandes ramas? Varias surgieron casi al mismo tiempo, ¿eh? Primero la invasión británica. The Beatles, no solo lograron una popularidad global inmensa, sino que llevaron la experimentación en el estudio a niveles nunca vistos. Sentaron bases para futuros géneros, como el rock progresivo, con álbumes tipo Sgt. Pepper's. Cierto. Y por otro lado tenías a The Rolling Stones, que mantuvieron una conexión como más cruda, más directa con las raíces del blues. Esa tensión, ¿no?, entre experimentar y volver a las raíces, definiría mucho del rock que vino después. Y mientras los británicos invadían, en ambos lados del Atlántico surgió el folk rock. ¿Cómo fue esa fusión? Pues combinó la tradición de las letras y melodías del folk con la instrumentación eléctrica del rock. El momento simbólico fue Bob Dylan enchufándose en el Newport Folk Festival de 1965. Todo un escándalo. Sí, me imagino. The Byrds popularizaron ese sonido con su versión eléctrica de Mr. Tambourine Man de Dylan. Usaban esas guitarras Rickenbacker de 12 cuerdas con un sonido muy cristalino y armonías vocales complejas. Simon & Garfunkel, The Mamas and the Papas, también fueron claves en esa onda. Incluso hubo variantes como el Celtic Rock, con bandas como Thin Lizzy, adaptando temas tradicionales irlandeses. La experimentación se fue intensificando. Háblanos del rock psicodélico. Fue crucial, muy ligado a la contracultura de la época. Buscaba expandir la mente y, la música. Jimi Hendrix revolucionó la guitarra eléctrica, exploró efectos como el fuzz, ese sonido distorsionado grueso, el guagua, que imita la voz, y el feedback de formas nunca antes escuchadas. Un verdadero innovador. Totalmente. Cream, el super trío de Eric Clapton, llevó la improvisación del blues a otro nivel. Los primeros Pink Floyd o The Doors crearon paisajes sonoros muy únicos, muy atmosféricos. Esta rama experimental fue como el semillero para el rock progresivo que vendría después. Y en paralelo, el sonido se empezó a poner más pesado. El hard rock y lo que llamamos proto-metal, ¿no? Exacto. Bandas que tomaron el blues rock y le subieron al volumen y a la intensidad. The Kings ya habían mostrado un poco el camino con ese riff distorsionado de You Really Got Me. The Who eran pura energía, casi destructiva, y con una ambición conceptual muy grande. Y a finales de los 60 surgió la llamada Santísima Trinidad del metal temprano. Ah, sí, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Incorporando virtuosismo y elementos clásicos, y Black Sabbath, que creó un sonido único, oscuro, pesado, con afinaciones de guitarra más bajas y letras sobre ocultismo, crítica social. Ellos definieron, en gran medida, el sonido que luego se conocería como heavy metal. Si los 60 fueron diversificación, los 70 trajeron una explosión de subgéneros ya más definidos. Empecemos por el rock progresivo, que llevó la ambición musical, a cotas altísimas. Y Progressive Rock buscó elevar el rock a la categoría de arte, digamos. Tomó influencias de la música clásica, del jazz, de la experimentación electrónica. Se caracterizó por composiciones largas, a menudo álbumes conceptuales completos, mucho virtuosismo instrumental, especialmente en teclados como el Mellotron, ese que reproducía sonidos de otros instrumentos, y los primeros sintetizadores Moog. Ritmos complejos, letras ambiciosas. Bandas clave de esa época dorada del prog. ¿A quiénes tenemos que escuchar sí o sí? Híjole, pues King Crimson, cuyo debut es considerado por muchos el punto de partida, Yes, con su complejidad y misticismo, Genesis, con toda la teatralidad de Peter Gabriel al principio, Emerson, Lake and Palmer, un trío de virtuosos, Jethro Tull, con su flauta líder muy distintivo, y Pink Floyd, claro, que alcanzó su cima con álbumes conceptuales masivos como The Dark Side of the Moon. Usaron texturas y experimentación sonora de forma magistral. Un sonido envolvente. Totalmente.
Y aunque fue un movimiento principalmente británico, hubo escenas importantes en otros lados, como el krautrock alemán, más electrónico y experimental, o el progresivo italiano. Vale. Mientras el prog exploraba la complejidad, el heavy metal se consolidaba como género propio, ¿no? Ya con identidad propia. Definitivamente, se distanció más del blues, se centró en la potencia, en la actitud. Judas Priest fue fundamental aquí. Definieron el sonido con el doble bombo, riffs muy cortantes y sobre todo las guitarras gemelas armonizadas. También definieron mucho la estética, ¿no? El cuero, las tachuelas. Sí, la imagen clásica. Motorhead fusionó la velocidad del metal con la crudeza del punk. Lemmy era único. Y a finales de la década surgió la NWHM, la nueva ola del heavy metal británico. ¿Qué significó esa nueva ola? Fue como un segundo aire. Una revitalización total. Bandas como Iron Maiden agarraron la energía del punk y la aplicaron a estructuras de metal. Guitarras melódicas, ritmos galopantes, temas épicos. Saxon ofrecía un sonido más directo, más de calle. Def Leppard buscó un sonido más pulido, más comercial eventualmente. Y dentro de esta ola surgieron bandas ya más extremas como Venom, que sentaron bases para lo que vendría después. Mencionaste el punk antes. ¿Cómo encaja en este árbol genealógico de los 70? ¿Fue una rama aparte? El punk rock fue una reacción directa clarísima. Una vuelta a la simplicidad, a la energía cruda, a la actitud antisistema. Muy en contraposición a la complejidad del prog y la comercialización de parte del rock de la época. Canciones cortas, rápidas, directas, a veces con solo 3 acordes. Ramones en Nueva York y Sex Pistols y The Clash en Londres fueron como los estandartes. Fue una rama muy reactiva, sí, pero con una influencia enorme en el futuro. Cambió muchas cosas. Y no olvidemos el glam rock, que siguió brillando en los 70s, con mucho maquillaje y plataforma. Cierto. Continuó con esa teatralidad y el sonido pegadizo de pioneros como David Bowie o T-Rex. Bandas como Kiss lo llevaron al extremo con su espectáculo visual, ¿no? Todo un circo. Y prepararon el terreno para el glam metal de los 80. Justo, llegamos a los 80s. El heavy metal explota comercialmente, pero también se fragmenta muchísimo, ¿verdad? Totalmente. Por un lado tienes el glam metal o hair metal. Bandas como Motley Crue, Bon Jovi, dominaron las listas de éxitos MTV, con himnos pegadizos, las famosas power ballads y una imagen muy llamativa. Fue la cara más visible del metal en ese momento. La laca y los pelos parados. Ándale. Pero bajo la superficie, en el underground, crecía algo mucho más agresivo. El thrash metal. Exacto. Nació del speed metal, de la NWHM y de Motorhead, pero le inyectaron la velocidad y la agresión del hardcore punk. Era más rápido, más técnico, con esos riffs percusivos usando el palm mute, eso de tapar las cuerdas con la palma para un sonido seco. Y las letras a menudo eran más sociales o directamente violentas. Los 4 grandes de Estados Unidos, Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, lideraron el movimiento. Y también en Alemania, ¿no? Sí, una escena alemana muy fuerte. Creator, Sodom, Destruction. Y bueno, Sepultura en Brasil también fue clave. Y el thrash fue como la semilla para géneros aún más extremos, ¿cierto? Correcto. A partir del thrash más agresivo, ya a finales de los 80, principios de los 90, empezaron a definirse otros estilos. El death metal, con voces guturales, ritmos ultra rápidos, los blast beats y letras sobre muerte y horror. Y el black metal, con esas voces agudas, chirriantes, atmósferas oscuras y temáticas anticristianas o paganas. Híjole, sí, sonidos muy intensos. Pero no todo era extremo, ¿eh? También se consolidaron el power metal, que era más melódico, épico, tipo Halloween, y el doom metal, que era lento, pesado, muy heredero de Black Sabbath como Candlemas. ¿Y qué pasó con el progresivo en los 80? ¿Se quedó atrás? No desapareció, pero sí se transformó. Surgió lo que llaman neoprogresivo. Bandas como Marillion, por ejemplo, que adaptaron el sonido prog de los 70, pero con la tecnología y la estética de los 80, más sintetizadores. Y curiosamente, algunas bandas clásicas como Genesis o Yes simplificaron bastante su sonido, se fueron más hacia el pop rock y lograron un éxito comercial todavía mayor. ¡Qué curioso! Mientras tanto, el rock alternativo empezaba a emerger del underground, preparándose. Sí,
saliendo del post-punk, que ya era una evolución más experimental del punk original. Bandas como R.E.M. o The Smiths estaban construyendo una base de fans muy sólida, preparando el terreno para la gran explosión alternativa de los 90. Y así llegamos a los 90, que arrancaron con un cambio sísmico, ¿no? El grunge. El grunge, desde Seattle, fue un fenómeno cultural brutal. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains tomaron elementos del punk, del metal alternativo, del rock clásico y crearon un sonido como crudo, pesado, pero a la vez melódico, con letras muy introspectivas. El éxito masivo de Nirvana con Smokes Like Teen Spirit llevó el rock alternativo al mainstream de golpe. Desplazó al gran metal casi de la noche a la mañana. Fue un cambio radical en la escena. Totalmente. Y mientras el alternativo reinaba en la radio y MTV, el metal continuó su ramificación, casi exponencial. Más todavía. Sí. Una verdadera explosión de subgéneros. Pantera popularizó el groove metal, más rítmico, más pesado. El death metal se diversificó enormemente, melódico, técnico, brutal. Explotó la segunda ola del black metal noruego con toda su controversia. Surgió el metalcore, fusionando metal con hardcore punk, que se volvería muy popular después. El nu metal, combinando riffs pesados con hip hop y funk. Tuvo un éxito comercial gigantesco, con bandas como Korn o Linkin Park. Aunque el no metal siempre genera debate sobre si es metal o no. Sí, siempre. También se consolidaron estilos como el stoner metal, más psicodélico, heredero de Sabbath pero con otra onda. El gothic metal, más melancólico. El symphonic metal con orquestación. El folk metal usando instrumentos tradicionales. La diversidad se volvió inmensa, de verdad. Parece que a partir de ahí, de los 2000 en adelante, las ramas se vuelven como más difíciles de etiquetar claramente, ¿no? Más mezcladas. Es más complejo, sí. Lo que vemos es muchísima hibridación, mucha fusión. Las etiquetas son más difusas, menos definidas. Han surgido tendencias o microgéneros. Se habla, por ejemplo, del kawaii metal, de baby metal, esa mezcla de J-pop con metal. ¡Órale! O el sonido djent, que es más una técnica de guitarra muy percusiva y pesada, súper influyente en el metal progresivo moderno. El post-metal ha creado atmósferas muy densas, mezclando sludge y post-rock. Y hemos visto también olas de revival, ¿no? Como el reciente resurgimiento del post-punk. Y también vemos cómo elementos del rock, como las guitarras o la estética, son absorbidos por otros géneros. Exacto. El hyperpop a veces toma elementos del punk o del nu metal. El trap metal o el punk rap fusionan estéticas y sonidos. El rock sigue influyendo, pero quizá de formas menos directas, más fragmentadas. La propia definición de rock se ha vuelto como más elástica, más abierta. Es como si el árbol siguiera vivo, ¿no? Totalmente. Sus ramas se entrelazan, mutan constantemente, crean nuevas formas que a veces son difíciles de catalogar. Pero eso demuestra la vitalidad que sigue teniendo esta música. Es fascinante seguir toda esa evolución, desde esas raíces humildes en el blues hasta esta red complejísima de géneros y fusiones actuales. Un árbol genealógico musical increíblemente rico. Y que sin duda va a seguir creciendo y, pues, sorprendiéndonos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Ha sido muy interesante. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simple Bot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.